Buenos días. Vamos a hablar de modelado de agrupamiento. Nuestro grupo está conformado por Karen Rojas, Gustavo Ticora, Gonzalo Loaiza, Olman Gutiérrez. Clustering. También llamado agrupamiento clustering, es una técnica de minería de datos, data mining, dentro de la disciplina de inteligencia artificial. Identifica de forma automática agrupaciones o clústeres de elementos, de acuerdo a una medida de similitud entre ellos. Aplicaciones. Este tipo de agrupamiento se usa en la biología, en el análisis de información genética, asimismo en la recuperación de información, donde agrupa resultados de búsquedas en la web, como también en la psicología y medicina, donde agrupa diferentes tipos de depresión. Bueno, ahora vamos a identificar cómo funciona el agrupamiento. En un primer caso tenemos a los personajes de Los Simpson. Como vemos, vamos a agruparlos por sexualidad, mujeres versus hombres respectivamente. En el segundo caso vemos nuevamente a los personajes de Los Simpson, pero en este caso vamos a agruparlos de la siguiente manera. A un lado la familia Simpson, y al otro los empleados de la escuela Springfield. Similitud y disimilitud. Similitud, medida numérica de semejanza entre objetos, valor alto para objetos parecidos, a menudo definida en el intervalo 0 y 1. Un ejemplo de la similitud sería la comparación de un gorila y un impasse, que equivale a un 0.23. Disimilitud, medida numérica de diferencia entre objetos, valor bajo para objetos parecidos, varía entre 0 y, usualmente es una distancia. Un ejemplo de la disimilitud sería de la comparación de una huella dactilar, que da un resultado de 342.7. Medidas de similitud. Usualmente se expresa en términos de distancias. D equivalente a I a J es mayor que D equivalente. Nos indica que el objeto Y es más parecido a K que a J. En otras palabras, la similitud entre objetos es subjetiva. Tipos de agrupamiento. Agrupamiento particional. Divide los datos en grupos no superpuestos, donde cada dato pertenece a un único grupo. Agrupamiento jerárquico. Organiza los datos en grupos sobrepuestos en forma de árbol. Usa estructura de árbol o dendrograma. Continuamos hablando de los tipos de clúster. Clúster bien separados. Clúster basados en el centro. Clústeres contiguos. Clústeres basados en densidad. D. Propiedad o conceptual. Descrito por una función objetivo. Clúster bien separados. Un clúster es un conjunto de puntos, en el que cualquier punto en el clúster es más cercano a cualquier otro punto en el clúster que cualquier otro punto que no esté en el clúster. Clúster basados en el centro. Un clúster es un conjunto de objetos, en el que un objeto está más cerca al centro del clúster que al centro de otro clúster. El centro de un clúster frecuentemente es llamado centroide, el promedio de todos los puntos en el clúster olmedoide. Clústeres contiguos. Un clúster es un conjunto de puntos, donde un punto en el clúster está más próximo a otro punto o puntos en el clúster que a cualquier otro punto que no pertenezca al clúster. Clústeres basados en densidad. Un clúster es una región densa de puntos, separados por regiones de baja densidad, de otras regiones de alta densidad.
Se usan cuando los clústeres son irregulares o entrelazados, y cuando se presenta ruido y datos atípicos. Clústeres, de propiedad o conceptual. Son clústeres que tienen alguna propiedad en común, o representan un concepto particular. Clústeres, definidos por una función objetivo. Son clústeres que minimizan o maximizan una función objetivo. Enumeran todas las posibles formas de dividir los puntos dentro de un clúster y evalúan la bondad de cada conjunto potencial de clústeres, usando una función objetivo dada, NP-hard. Tipos de algoritmos clustering. Agrupamiento por particiones. D. K. Means, Clarence. Clustering jerárquico. Verge, Rock, Chameleon. Métodos basados en densidad. Diviescan. Ahora vamos a ver unos ejemplos básicos de cada algoritmo. Clustering jerárquico. Utilizaremos de nuevo a los personajes, en este caso femeninos, de Los Simpson, en donde los ubicamos con una jerarquía relacionándolos con una similitud. Recordemos que la estructura jerárquica es cercana a la intuición humana. La principal desventaja consiste en la acumulación de errores. Agrupamiento particional. De nuevo utilizaremos el ejemplo de partición, agrupando en un lado a la familia Simpson y al otro los empleados de la escuela Springfield. Recordemos que realiza una distribución de los elementos entre un número prefijado de clústeres o grupos. Métodos basados en densidad. Un clúster en una región densa de puntos, separada por regiones poco densas de otras regiones densas. Útiles cuando los clústeres tienen formas irregulares, están entrelazados o hay ruido o outliers en los datos. Estos algoritmos son definidos por una función objetivo. El tipo de proximidad o medida de la densidad, medida derivada, básica para el agrupamiento. La densidad con respecto a la dispersión, donde se toma en cuenta el tipo de similitud y la eficiencia. Y el tipo de atributo, donde también se toma en cuenta el tipo de similitud.